Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Temas y Debates. Les saluda Ricardo Sosa. Damos continuidad a la serie que hemos titulado para la presente semana El principio de la presunción de inocencia, enfoque constitucional y jurídico. Para ello contamos en esta oportunidad con la participación del licenciado Iván Flores, quien es abogado, notario, quien también se desempeña en el área penal. Ha trabajado como representante de la Fiscalía General de la República y tuvo también una participación en la Corte Suprema de Justicia. Por lo tanto, es una persona facultada con las diferentes experticias para poder orientarnos e ilustrar a los amigos televidentes y cibernautas en esta serie que consideramos muy importante para el sistema de justicia en El Salvador. Licenciado, gracias por aceptar mi invitación. Ricardo, muchas gracias a usted por invitarme, pues, nuevamente en el set, juntamente con usted, pues, preparado para que hablemos, discutamos respecto de la dinámica o la serie, pues, que usted tiene preparada para la teleaudiencia. Licenciado, desde la parte constitucional, ¿cuál es su visión? ¿Qué nos puede compartir sobre esa premisa constitucional que pretendía los constitucionalistas sobre este principio de la presunción de inocencia y cuál es su marco dentro de la Constitución de la República de El Salvador? Muy bien, Ricardo. Este es un principio que se discute día a día en los tribunales penales especialmente. Es una extensa, una gama de discusiones que se genera hablando del principio de presunción de inocencia. Para comenzar a hablar de esto es importante que tengamos en cuenta que esto se regula en el artículo 12 de la Constitución de la República, que entre otras cosas refiere que toda persona es inocente mientras no se demuestre lo contrario en un juicio en donde se le aseguren la garantía de sus derechos y que la misma persona pues pueda ser sometida a un procedimiento sin ser tratado como culpable o responsable sin antes haber sido oído y vencido en juicio, ¿verdad? Como reitero, y que en ese juicio se le aseguren en su totalidad sus derechos, sus garantías y la presencia del mismo durante el debate para efecto de tratar, por una parte, la parte acusadora, valga la redundancia, de desvirtuar o vulnerar ese principio de presunción de inocencia y por otra parte, la parte defensora, establecer pues que la persona es inocente y que no se le declarará responsable como tal. ¿Desde cuándo contamos con este principio en nuestra Constitución y qué sucedía antes que no estuviera de manera textual y literal? Pues en esencia, desde la promulgación de nuestra Constitución, que data desde 1981, se regula este principio de presunción de inocencia para efecto de garantizar que la persona sometida a un procedimiento, sin duda alguna, se le deben asegurar todas las garantías procesales. Y es que el principio de presunción de inocencia reviste en esencia todos los derechos y aún así los deberes que tiene la parte acusadora de probar un ilícito. Y es que, sin duda alguna, a una persona que se le imputa un delito debe de garantizársele de entrada, y esto está íntimamente vinculado con el tema procesal penal, la asistencia de un abogado defensor, que esta persona tenga pleno conocimiento del hecho que se le impute. Más que tener conocimiento del hecho que se le impute, saber y entender de qué se trata la imputación que se le está realizando. Ser asistido, como ya dije, por su abogado defensor, no ser sometidas a torturas o vejámenes para efectos de que el mismo sea sometido, no ser expuesto mediáticamente como un instrumento o como un número por las autoridades para esos fines, y otra gama de situaciones que se van generando durante el proceso. Cuestiones mismas que deben de asegurarse, deben de asegurarlos los operadores de justicia, llámese estos Corte Suprema de Justicia en su rama tribunales penales, Fiscalía General de la República, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la República, y por qué no decirlo también, las personas que estamos en el sistema y que no somos empleados o pertenecemos como tal a una institución pública o gubernamental. De manera concreta, los abogados defensores, los abogados querellantes, pues que en esencia somos contratados por el particular para asistir
en un proceso como tal. Cuando hablamos de presunción, debemos de entenderlo como una suposición o un supuesto que a una persona se le imputa un determinado delito. Y es que lo que pasa es que toda persona, a partir de lo que usted dice, se presume inocente, no culpable o no culpable en un proceso, mientras ésta no ha sido oída y vencida en juicio. Y este tema es un debate extenso que se genera en el día a día en los tribunales, y es porque en muchas ocasiones los operadores, los acusadores y algunos tribunales presumen culpable al procesado y no inocente. Muchas personas, como por ejemplo una persona acusada de un delito de robo, muchos operadores, no voy a decir nombres ni mucho menos instituciones, presumen de culpable a una persona que está sometida a un procedimiento judicial. Entonces, la única presunción que es válida en nuestro ordenamiento jurídico, constitucional y procesal penal es la de inocencia. La presunción de culpabilidad, eso no existe. Si existieron resabios con anterioridad, pues no lo sé. No obstante, en la actualidad, la única presunción que opera es la de inocencia. Y es que una persona debe de ser tratada como inocente mientras en un juicio en el cual se le haya asegurado todos sus derechos, todas sus garantías, no haya sido vencido y vulnerado esa presunción que la persona tiene. ¿Qué ha sucedido con el accionar de nuestra Fiscalía General de la República debido a que la Constitución pues le otorga las facultades y la misma ley de nuestra Fiscalía a que presente prueba de cargo y de descargo, pero usualmente a lo largo, al menos desde 1983, lo que venimos observando es que la Fiscalía hace énfasis exclusivamente en la prueba de cargo. Claro, y es que lo que sucede que por Ministerio de Ley, por Ministerio de Constitución, hasta la misma ley orgánica de la Fiscalía General de la República le obliga al o los fiscales, lógicamente, impulsar el proceso, ¿verdad? Haciendo o dándole vida a aquella obligación o aquel ejercicio de la acción penal vía monopolio que tiene la Fiscalía General de la República, a impulsar el proceso y lógicamente establecer y garantizar los intereses de la sociedad, ¿verdad? Y de las víctimas en esencia, pero también le obliga a ubicar o a garantizar prueba de descargo en favor de la persona que está procesando o está vinculando a un proceso penal. El detalle es que se ha generado una costumbre sesgada en el día a día, que Fiscalía solo ubica, investiga o genera prueba de cargo. Habrán fiscales muy honestos, lo tengo que decir también, o muy diligentes, que también ubican prueba de descargo y la presentan y la plantean así a un tribunal, a sabiendas que con esa prueba pues su caso se le destruirá. No obstante, creeré que esa será una muestra mínima de fiscales que lo hacen, pues porque la tendencia siempre es acusar, acusar y condenar a costa de lo que sea. Aún así, teniendo resultados de absolución, apelan en su mayoría por apelar. Es decir, una resolución que un juez la ha emitido conforme a las probanzas que se le han presentado, considera que no existen elementos ni de existencia ni de participación, a pesar y a sabiendas de eso, Fiscalía siempre recurre y utiliza pues los temas, los medios impugnaticios que tiene para tratar de que la resolución no cause ejecutoria o no quede firme. Entonces, yo sí debo decirlo y afirmarlo por experiencia que tengo en la actualidad como abogado litigante, que hay casos en los que no se tiene ningún asidero probatorio, ningún asidero legal en contra de los procesados, y aún así se lleva hasta las últimas instancias de parte de la Fiscalía General de la República, aún a sabiendas que la persona con certeza positiva es inocente. Licenciado, usted estuvo del otro lado como fiscal específico, brindando sus servicios para nuestra Fiscalía General de la República. Desde esa experiencia, que fue muy importante en su formación, ¿usted encontró que esto es una situación que la institución trae desde el siglo pasado o depende de la administración de cada fiscal que está desarrollando su ejercicio?
Sin duda alguna, debo decirlo que a partir de la experiencia que tuve como agente auxiliar del Fiscal General de la República, esta es una institución eminentemente verticalista. Usted recibe órdenes y debe de ejecutar las órdenes que recibe de parte de su superior. Y en la actualidad es más focalizada ese tipo de situaciones. Tanto es así que, si usted no está de acuerdo con una petición, debe de hacerla, aunque esté contraria a la ley. Ahora, en la actualidad he observado que hay cuestiones propias que el fiscal las puede ejercer, porque por eso es un delegado del Fiscal General de la República, tiene facultades para actuar más en la actualidad. La gran mayoría de fiscales no tienen esa facultad de actuar sin la orden o el aval, primero del jefe inmediato, el jefe de unidad, no se diga en cuestiones más importantes o determinantes. Le pongo un ejemplo, en el caso del procedimiento abreviado, que es un procedimiento especial que en el camino conocemos como salidas alternas al proceso, no obstante, en esencia es un procedimiento especial y no una salida alterna porque no lo plantea así el Código Procesal Penal. El fiscal tiene, por Ministerio de Ley, el que llega a la diligencia, a la audiencia o el dueño del caso, la posibilidad de otorgar o negociar un procedimiento abreviado con el abogado defensor en beneficio de la persona que ostenta la calidad de imputado. En la actualidad, mientras no se tenga la autorización, entiendo, del jefe de la unidad, y si no me equivoco, del jefe superior al jefe de la unidad, el fiscal no puede otorgar un procedimiento abreviado a pesar, ojo, a pesar de que la ley le franquea que será el fiscal el que lo va a otorgar, es decir, el fiscal que llega a la diligencia. Entonces, pero vía costumbre, y vía costumbre, como lo dije, y por una cuestión sesgada, se tiene que, mientras no se tenga autorización de los jefes, no se realiza o no se otorga. Ahora, debo de decir que también han habido casos en los que sí se ha prestado a cuestiones tendenciosas y maliciosas, y por eso quizás que se han generado mayores filtros para que se pueda otorgar ese tipo de beneficios o procedimientos en relación de los procesados. ¿Se considera dentro de la Fiscalía que un proceso abreviado puede ser tal vez no una victoria tan rimbombante al lograr una condena, o cuando hay una conciliación también en beneficio de la víctima que no implica una prisión para el imputado? ¿Es considerado esto como una derrota dentro de la Fiscalía? Pues definitivamente que en teoría esto se conoce como justicia negociada, el procedimiento abreviado. Y es que la ley establece que pues, se negociará los términos de pena, los términos de responsabilidad civil, el tema de la confesión del procesado para efecto de poder acaecer a ese mismo, son requisitos taxativos que la ley establece. Y pues, sin duda alguna, al negociarse, lo más probable es que se va a emitir una sentencia condenatoria. Ahora, han habido casos en los que se negocia el procedimiento abreviado, se negocia una pena, hay anuencia de ambas partes y el juez o los jueces que conocen absuelven. Y es que lo que pasa es que no obsta ni lo vincula la negociación que se ha tenido entre las partes formales y materiales al juez a resolver lo que se le está pidiendo, partiendo de que el juez conoce el derecho y que deberá aplicarlo sobre la base de la justicia. Entonces, si el juez considera que a pesar de que han negociado, a pesar de que el imputado acepta que ha cometido el hecho, pero si los elementos probatorios que corren agregados en la carpeta judicial no son suficientes, puede absolver. Yo he conocido de casos en los que el juez lo hace. Ahora, si el juez accede al tema de negociación que las partes han tenido, o a lo que las partes han llegado, sin duda alguna deberá condenar, porque en esencia se negocia una condena pues simplificada, y pues en realidad es un número más de condena para la Fiscalía General de la República, pero en muchos casos pues si se busca un procedimiento abreviado es para tratar de optar a que el procesado salga en libertad. Eso es lo que se busca de parte de la defensa. En muchas ocasiones la Fiscalía General de la República pretende negociar abreviados en los que la persona debe de quedar detenida. Debo aclarar algo, hay delitos que no por la naturaleza o la penalidad mínima que reviste cada delito, pues no podrá una persona optar a un beneficio penitenciario, como es la suspensión condicional de la ejecución de la pena o el reemplazo de pena, ¿verdad? Por la misma penalidad mínima que tiene cada delito, habrán personas que no podrán optar a eso, pero sí pueden optar al procedimiento abreviado, pero deberán quedar en detención aquellos que tengan una penalidad sobre la base de la negociación superior
a los 3 años, ¿verdad? Porque para poder llegar a un beneficio en el cual la persona pueda salir en libertad, se debe llegar hasta la pena negociar la penalidad hasta de 3 años de prisión. Licenciado, la presunción de inocencia, este principio, es utilizado de manera internacional por la mayoría de estados en el mundo. ¿Cuáles serían esos principios constitucionales internacionales o legislación internacional sobre la cual nuestros constitucionalistas en 1983 incorporan este principio a la Constitución de la República de El Salvador? Bueno, de entrada debo decir que hay una serie de tratados que han sido suscritos por nuestro país relacionados a la garantía de los derechos humanos de la persona, y que pues sin duda alguna estos mismos tratados llevan invívitos la garantía de la presunción de inocencia. Puedo enumerarle varios, pero de manera específica se discute mucho la Declaración Universal de Derechos Humanos, específicamente en el artículo 11 de la misma, en donde garantiza o establece que los estados suscriptores o tratantes de ese tratado efectivamente deben de buscar garantizar ese principio de presunción de inocencia, y eso pues genera una armonía total en cuanto a lo que la Constitución en su artículo 2 establece. Puedo hablar también del artículo 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también regula esa presunción de inocencia. Y así una gama de tratados, pero en esencia puedo decirle que estos dos tratados regulan y se discute mucho. Es más, la Sala Penal y la Sala de lo Constitucional hacen uso con frecuencia cuando se discuten temas de medidas alternativas o de violentación al artículo 331 del Código Procesal Penal. La Sala de lo Constitucional, cuando resuelve temas de habeas corpus en beneficio de las personas que están privadas de libertad, relacionan mucho estos tratados, pues, que sin duda alguna vienen a garantizar o robustecer lo que la Constitución busca en este artículo que he referido, y que pues que se materializa en la ejecución de la misma, pues, en nuestro Código Procesal Penal. En cuanto al día a día, cuando ya está esto en un proceso de una detención provisional, de un momento de una captura, esto debe de estar regulado en la legislación secundaria, en el Código Procesal Penal. Necesitaremos hacer algunos ajustes para que este principio de presunción de inocencia sea real y efectivo en El Salvador. Yo considero que nuestra legislación es una legislación bastante completa. Es una legislación pues que a pesar de que en algunos casos probablemente se queda corta, nuestra Corte Suprema de Justicia, especialmente en la rama de Derecho Penal y Procesal Penal, ha hecho resoluciones muy interesantes en las cuales pues ha dado los parámetros a los juzgadores y a los aplicadores y al resto de personas que estamos en el sistema para establecer o relacionar cómo se deberán aplicar estos principios como tal. Yo considero que más que reforma, yo considero que más que ajustes en la misma ley, es un tema de aplicación o aplicabilidad como tal y de análisis que hace cada aplicador. Porque hay casos en los que nos encontramos en el camino muy buenos jueces que hacen análisis constitucionales, jurisprudenciales, análisis de sentencias de tribunales internacionales, y que en definitiva, cuando acaecen, por ponerle un ejemplo, a una sentencia condenatoria o establecen como tal eso, emiten sentencias muy buenas, de las cuales, pues a pesar de no estar de acuerdo, a pesar de que no fue de acuerdo a los intereses que estábamos planteando, son resoluciones justas, son resoluciones apegadas a derecho y apegadas a justicia, y que lógicamente si es que consideramos que hay un espacio que no se dejó cubierto en la sentencia, pues deberemos recurrir. Ahora, está la excepción también, ¿verdad? Hay aplicadores, como pongo el ejemplo, hay fiscales que presentan casos sin fundamentos y sin argumentos algunos, a pesar de que la misma ley establece una serie de requisitos para acusar, una serie de requisitos para detener, una serie de requisitos para procesar, lo presentan per se. Y es que, como le reitero, he tenido conocimiento, porque lógicamente ya no pertenezco a la Fiscalía General de la República, que se piden números, se piden estadísticas de captura, se piden estadísticas de presentación de requerimientos, se piden estadísticas de condenas. Y es que esa es la búsqueda que muchos fiscales tienen en el día a día, en el devenir, para llegar a cubrir esas estadísticas
pues esos números que se pide. Lo mismo sucede con tribunales, con jueces penales, que se encuentra uno en el camino, jueces con poca preparación, jueces con poco análisis, jueces con poco conocimiento de la jerga constitucional, jueces con poco conocimiento de las últimas sentencias emitidas por la Sala de lo Constitucional respecto de cuestiones eminentemente penal y procesal penal, no se diga de la Sala Casacional. Entonces, es un vaivén, es decir, es un vaivén en el que se encuentra uno, porque existen mucha tecnificación de parte de algunos jueces como fiscal, pero también existe una gran cantidad de fiscales con poca preparación y no se diga también con jueces, Ricardo. Gracias, licenciado. Hacemos un corte y al regresar conoceremos otro enfoque del principio de la presunción de inocencia y es el derecho a la defensa. Creo que será importante conocer sus apreciaciones, sus vivencias sobre esta situación al regresar de este corte. Gracias por continuar con temas y debates. Estamos en el desarrollo de la serie que hemos denominado El principio de la presunción de inocencia en El Salvador, enfoque constitucional y jurídico. Licenciado, usted es abogado en el libre ejercicio de la profesión, abogado litigante con una especialidad en el área penal. Es importante no solo el momento que se procede con la captura de un imputado, sino también desde ese mismo momento, pues las garantías constitucionales y procesales establecen el derecho a la defensa. ¿Cuáles son las situaciones que se escuchan, que se leen, que observamos en ocasiones a través de los noticieros sobre el poco acceso o el acceso retardado que existe al detenido, al capturado, para que pueda conversar con su abogado? Es un tema muy interesante, una pregunta muy interesante, Ricardo, teniendo en cuenta que es un derecho que le existe a toda persona que se le imputa un delito, tener comunicación directa con su abogado, para efecto de que su abogado le explique cómo va su caso, le explica los pormenores de la imputación que se le está realizando y también pues que conozca de alguna manera la estrategia o teoría de caso que planteará su abogado respecto de la misma dinámica que se está discutiendo. Esta es una cuestión que está generando muchísimas complicaciones, nos está generando a todos los abogados que estamos en el ejercicio libre, nos está generando muchas complicaciones en el sentido de que no tenemos contacto con nuestros defendidos. Son dos situaciones las que se han planteado, se han presentado. Primero, es el tema de la emergencia que se genera a nivel de penales previo a la pandemia. Complicadísimo el ingreso a un recinto penitenciario, los controles son muy estrictos, a pesar de que habemos abogados que llegamos a comenzar única y exclusivamente del caso con nuestros defendidos, pero a raíz de que han habido también, se ha probado y establecido que han habido abogados que se han prestado a sacar noticias para el cometimiento de hechos delictivos, abogados que han llegado a hablar de la familia con los procesados, es que se han generado controles estrictos. Pero debo de decirlo que antes de la pandemia, pues, se lograba ingresar a los recintos penitenciarios, hablar única y exclusivamente del caso. Y es que por eso es a lo único que se debe llegar de parte de un abogado. Es decir, no puede llegar el abogado a hablar de cómo está su familia, cómo está la situación en la calle, porque no es un tema que deba de tratarse vía procesado abogado defensor. Bien, en la actualidad, con las personas que se encuentran en detención provisional en la Bartolina policial, ese tema es imposible, no se puede. Primero, antes de la pandemia ya no se podía, eso era una cuestión imposible. Primero por el espacio físico, segundo por las reglas que se habían implementado de parte de la Policía Nacional Civil, como consecuencia de lo que le acabo de estar diciendo, que han habido una cantidad de abogados que se han prestado a llevar o difundir información desde el exterior o desde el interior hacia la calle, y pues que se han prestado a cometimiento de hechos delictivos que están totalmente fuera de la actividad profesional o de las actividades neutras que debemos de tener nosotros los abogados en cuanto al ejercicio de la defensa o de la acusación.
No se diga ahora después de la pandemia, fueron varios meses en los cuales no se tuvo acceso directo con ningún procesado y ninguno de nuestros defendidos en los penales por las mismas medidas sanitarias que se estaban implementando en los penales, al igual que en la Bartolina. En las Bartolinas, le pongo un ejemplo, para efecto de sacar un nombramiento, uno no puede hablar con la persona que eventualmente le va a firmar el nombramiento, porque es el señor agente quien lleva el documento y ya le trae firmado el mismo. Entonces son dos cosas las que se verifican. Primero, ellos dicen que por un tema de seguridad, y segundo, que por el tema también de las medidas sanitarias. Cuestiones que tienen razón, más no debería darse eso, porque no se genera un enlace entre procesado, abogado, defensor, y ese principio, o ese derecho, mejor dicho, se vulnera. Entonces, nuestros defendidos no nos conocen, nos vienen a conocer allá en la etapa de instrucción cuando está finalizando, en la audiencia preliminar o en la vista pública. Entonces, durante todo el devenir que se tiene que hacer alguna serie de coordinaciones, porque si es que el hecho que se le imputa a un procesado sucedió, el único que lo conoce es el procesado y la persona quien lo acusa, llámese víctima o testigo, ¿verdad? Entonces, nosotros no tenemos acceso a las víctimas o testigos, más sí al procesado, porque somos sus abogados defensores, pero en la realidad práctica que se vive en la actualidad, no tenemos un acceso directo a ellos, a las personas que están detenidas, ya sea en penales o en Bartolinas policiales. Ricardo. ¿Qué sucede cuando la familia lo contacta a usted en este caso y le dice, tenemos una persona detenido en la Bartolina tal? Usted se desplaza hacia esa Bartolina y el imputado, el detenido, tiene que firmarle la autorización para que usted ejerza la defensa. Pero según le entiendo, y por eso quiero que me aclare, esa nota donde el capturado le va a dar la autorización a usted para hacer la defensa, la manda y la recibe a través de un agente policial. ¿Cómo garantiza usted en ese caso de que el capturado fue el que firmó ese poder? Debemos de partir de la premisa de la buena fe, porque sin duda alguna es urgente ejercitar la defensa. Y es que el mejor ejemplo que le puedo poner es cuando una persona ha sido capturada y es inminente la realización de la audiencia inicial. Pongámosle que estamos a un día, mediodía, día y medio de que la audiencia inicial se realiza y debemos compilar una serie de documentos para efecto de ir a ejercer la defensa técnica de esta persona. Necesitamos urgentemente el nombramiento, porque habrá casos en que la madre, el padre, la esposa, el esposo no están habidos para que nos otorguen el nombramiento. Debemos irlo a hacer a las Bartolinas policiales. Entonces, nosotros no tenemos la capacidad de llegar y decirle a la gente, ordenarle, necesito que me lo saque porque con él tengo que hablar. Eso no sucede, esto aquí no pasa, y es una realidad palpable, es una triste realidad que no podemos hablar con nuestros defendidos, no podemos. El agente que se encuentra en la puerta o en la comandancia de guardia nos recibe el nombramiento, se lo lleva nuestro carnet para que vea la foto el detenido y ya regresa firmado y nos sella con el sello, valga la redundancia, de la delegación policial para que lo podamos llevar al tribunal, porque sin ese sello tampoco nos podrán tener por parte. Es una realidad, una triste realidad que vivimos en nuestro país, y es que por esas condiciones, ¿verdad?, que se dan de hacinamiento, por esas condiciones de poco personal en las Bartolinas policiales, por las condiciones que he manifestado, ¿verdad?, de que muchos abogados o algunos abogados, debo hacer una muestra pequeña, se han prestado a la realización o llevar y traer noticias respecto de cometimientos de hechos delictivos, es que nos vemos limitados para ejercer desde el inicio y desde los gérmenes del proceso una efectiva defensa técnica, porque debo de aclarar que la defensa técnica no solo se realiza de parte de nosotros los abogados en los tribunales, es parte también de la comunicación y es un derecho que tiene el procesado a comunicarse con nosotros, es decir, sus abogados defensores, para saber cómo va su proceso, para entender de qué se trata la imputación, para conocer qué elementos de prueba se están presentando, construyendo en las diferentes etapas del proceso, llámese esta etapa inicial hasta la etapa de instrucción, licenciado. ¿Qué sucede al escucharlo, licenciado? Surgen muchas inquietudes. La primera, ¿por qué este proceso entre que la persona es capturada y va a ser llevado
a la sede del juzgado respectivo para ser intimado, eso puede ser dentro máximo de las 72 horas posterior a la detención. Pero usted, cuando anda en este proceso de, primero, de ubicarlo en cuál Bartolina supuestamente está, una vez lo ubica, envía usted y trata de obtener esta autorización para la defensa, pero usted en ese momento solo le han contado los supuestos delitos. Esto no va en detrimento de la defensa técnica material del imputado. Estas 72 horas prácticamente se pierden en este principio de la presunción de inocencia. Sin duda alguna que nosotros raras veces conocemos de qué se trata la historia o la teoría fáctica que se plantea sobre la base del cual se ha detenido una persona. Y es que Fiscalía tiene 72 horas, hasta 72 horas para presentar la petición o requerimiento al juzgado competente, ya sea este juez de paso o juez especializado. Tiene 72 horas y lógicamente dentro de ese margen de las 72 horas nosotros tenemos que obtener el nombramiento del procesado, lógicamente hacerlo llegar a Fiscalía o a los tribunales si es que ya llegó. El problema es que se llega con el nombramiento a la sede fiscal o a la sede de la Fiscalía General de la República, o el fiscal no se encuentra, especialmente en la actualidad, ¿verdad? Cuando se han fraccionado y están trabajando desde sus casas, y solo se lo reciben y no tiene conocimiento de qué es lo que ha sucedido. Se aboca uno a la unidad de reo presente o la unidad de investigación donde lo han capturado y quiero conocer el parte, por lo menos saber de qué se trata. Ya lo remitimos a la Fiscalía General de la República y no se lo podemos dar. Se llega a Fiscalía, no se encuentra el fiscal del caso y el expediente sí probablemente se encuentra, pero otro fiscal no se lo puede prestar. Entonces es complicadísimo, la verdad, conocer la historia y preparar desde esos momentos, de los gérmenes del proceso, una verdadera defensa técnica. No sé, es casi imposible esa situación. Sí hay casos excepcionalísimos en los que yo, por lo menos personalmente, he logrado conocer por lo menos la historia, pero eso es excepcionalísimo. Ahora, lo conocemos hasta que llega a los tribunales, pero hay casos que son voluminosos, que no hemos tenido que ir a la audiencia inicial, y hasta la audiencia inicial hemos conocido la historia. Ya estando sentados en estrado, hemos podido conocer la historia, no así los elementos de prueba que corren agregados en el proceso que sustentan esa teoría o esa información presentada al señor juez. Es así de complicado al inicio del proceso el ejercicio de la defensa técnica por esas circunstancias. Tuve un caso en diciembre recién pasado, el caso es muy voluminoso, que el requerimiento es un requerimiento de aproximadamente 1.200 páginas, en la cual se presenta el requerimiento, se sacan los nombramientos correspondientes, algunos se presentaron a Fiscalía, otros a tribunales. Llegamos al tribunal a que nos extendieran una copia de requerimiento, no pudimos y fuimos a la audiencia inicial. Habíamos, un ejemplo, 40 abogados, 80 procesados, nadie conocía la historia fáctica que se planteaba en el requerimiento, hasta que escuchamos la lectura del requerimiento o la explicación que estaba dando Fiscalía, que tuvimos oportunidad de más o menos conocer. Así de complicado es el ejercicio de la defensa técnica que se plantea a partir de todas esas vicisitudes en las cuales nos encontramos por el mismo sistema, o hasta en algunas ocasiones por la misma carga que tiene el fiscal, porque el fiscal le llega a este reo en término, como se conoce en la práctica. El fiscal anda en 4 audiencias, cubriendo 4 audiencias, de repente está de turno dando reconocimiento, él no me puede prestar el requerimiento por ese tipo de circunstancias, o está posturno, o está cubriendo una vista pública. Es decir, es un entrelace bastante complicado que se da por esta cantidad de dificultades que se presentan en el mismo sistema. Esto sin duda, al escucharle, licenciado, me lleva, y revisando las estadísticas tanto de procesados, de condenados y la población penitenciaria en las diferentes prisiones de El Salvador, que la detención provisional es prácticamente un hecho ante tanta limitación para poder ejercer la defensa en la audiencia inicial. Y al enterarse usted de la tesis, de la posible hipótesis delictiva, lo único que me imagino que queda en ese momento es tratar de buscar medidas alternas a la detención provisional, siendo esta ya
una regla que va a quedar detenido y no una excepción. En definitiva, y esto está íntimamente vinculado con el tema inicial que estamos tratando, ¿verdad? Que es el principio de presunción de inocencia. Y es que cuando se llega a la audiencia inicial, raras veces conocemos la historia, raras veces conocemos, sí sabemos de manera general qué delitos le están atribuyendo. Al escuchar eso, casi que vamos en automático, va a quedar en detención, casi. Entonces, más aún que no conocemos la historia. Llevamos una serie de documentos porque por la práctica sabemos qué documentos debemos de presentar en calidad de arraigo para establecer que la persona se podrá o se deberá someter al procedimiento. Más, al no conocer de manera certera por esas vicisitudes que se han presentado, casi que sucede que la persona queda en detención provisional en los inicios o en los gérmenes del proceso. Tocará, pues, sin duda alguna, una vez ya conocido el proceso, una vez entramos a la audiencia inicial y se decreta la detención, que en su mayoría es así cuando se presenta por delitos graves, en la práctica casi siempre es así, presentar la apelación correspondiente, construir los arraigos sobre la base de la imputación que se está generando, porque si no tenemos plena certeza de qué es lo que tiene, qué es lo que consta en el requerimiento, en la diligencia, es complicado también inducir los arraigos, ¿verdad? Porque tenemos que conocer cuándo, cómo y dónde se generaron. Hay imputaciones en las que dicen, por ejemplo, los testigos que los hechos sucedieron en el mes de mayo de 2010, por ponerle un ejemplo. Para limitar y generar una búsqueda de pruebas respecto al mes de mayo es una ambigüedad sumamente complicada, porque en el mes de mayo, por ponerle un ejemplo, hubieron 30 días en el mes de mayo. Entonces, un día del mes de mayo aparentemente sucedió el hecho. Si no le delimite el testigo a través de lo que está manifestando en su entrevista y consecuentemente requerimiento, nosotros también nos vemos totalmente limitados a ubicar elementos de prueba de descargo para establecer que esta persona o estuvo en el lugar o no pudo haber participado en esto porque estuvo en un lugar diferente. Y en muchos casos se prestan a esa circunstancia la institución acusadora para limitar ese ejercicio de la defensa, porque es un límite grande el que se genera. Si a usted no le dan fecha, si a usted no le dan días de cuándo sucedió el hecho, si le dan un margen de una semana que sucedió el hecho, es complicadísimo. ¿Cuántas actividades pudo haber realizado una persona en una semana para nosotros buscar un elemento de prueba y descargarlo sobre la base de esa imputación? Es un tema bastante complicado y álgido en realidad, Ricardo. Se ha llegado a pensar de que si la persona en la audiencia inicial no es enviado a detención, es entonces de que no es culpable o que esto definitivamente no refuerza la posible presunción de inocencia. ¿Cómo hemos llegado, licenciado Flores, a pensar que si el sistema no le da la detención provisional, se está violentando o se está contrario al principio de inocencia? Es muy interesante este tema y de hecho que hay una cantidad de sentencias emitidas por la Sala de lo Penal, Sala de lo Constitucional, han sido retomadas en otros casos, y es que muchos entienden y muchos consideran de que cuando una persona es detenida y se le decreta la detención provisional, esta persona casi que en automático se va a condenar más adelante, o viceversa, cuando la persona logra la libertad y pues goza de medidas alternativas a la detención provisional, muchos entienden de que no, el proceso está fácil y que el elemento de pruebas no es robusto. Esto viene amarrado con lo que le dije al principio, que hay jueces que son muy analíticos, jueces que son muy estrictos con el análisis y el escrutinio que hacen de la carpeta investigativa que se le presenta, y hacen un esfuerzo y un análisis jurídico, un análisis jurisprudencial respecto de establecer y detallar que la detención provisional no es la regla, ¿sí? La detención provisional es la excepción, que cada caso tiene su particularidad, que cada caso tiene sus elementos de prueba diferentes, que porque a usted, por ejemplo, le estén atribuyendo un delito de extorsión, no quiere decir que usted es el responsable de ese delito, no quiere decir que usted ya está condenado por ser señalado por ese delito. Entonces, hay jueces que son muy analíticos y teniendo también a la par un efectivo ejercicio de la defensa técnica, en la cual el abogado defensor ha presentado arraigos contundentes, con los cuales se ha establecido que la persona se va a someter al procedimiento, que la persona tiene un arraigo familiar, que la persona tiene un arraigo domiciliar, que la persona tiene créditos, que la persona es una persona trabajadora, que la persona no tiene antecedentes penales, la persona no tiene antecedentes policiales y no tiene pendientes firmas en otros tribunales como procedimientos abreviados o suspensión
suspensiones condicionales del procedimiento. Todo ese análisis en globo lo hace establecer al juez que, a pesar de que a una persona se le puede estar atribuyendo un hecho grave, puede ser sometido al procedimiento en libertad con medidas tales que no menoscaben y no violenten el principio de inocencia. Un ejemplo, hay casos voluminosos en los que hay personas que están gozando de medidas alternativas a la detención provisional por homicidios. Y es que el hecho de que se le atribuya un homicidio a una persona no lo hacen automático responsable, no lo hacen automático culpable. Esos análisis son muy interesantes cuando el juez los hace en una audiencia inicial, en una audiencia de imposición de medidas, porque garantiza ese principio de presunción de inocencia y hace que su resolución no sea arbitraria. ¿Por qué? Porque fundamenta, porque establece por qué va a poner en libertad a una persona. Y muchas de esas resoluciones que han sido apeladas sin duda por Fiscalía han sido confirmadas por las cámaras, partiendo del análisis que los jueces hacen. Pero hay jueces que se van en automático. Este viene por extorsión, por homicidio, por violación, detención provisional en automático, aunque la persona tenga suficientes elementos para estar arraigados al procedimiento. ¿Hay delitos o hay una categoría que, aunque no sea jurídica, pero sí se ha hecho mediática, y es que los delitos graves con 3 años hacia arriba de condena, la población a través de los diferentes medios de comunicación transmite el mensaje que una persona va a ser procesada en libertad, y eso se toma de parte de la población y se transmite por los medios como que no hubiera justicia. Y usted nos ha explicado definitivamente que está dentro de la posibilidad, dentro de la normativa procesal, que se pueden otorgar medidas alternas a la detención. Sí, claro, sin duda alguna. Se mediatizan muchos casos que son emblemáticos, casos que son sonados, pero no podemos perder de vista, y sin entrar en casos en específicos, sin nombres en específicos, debo de decirle que todos, óigase bien, todos los delitos pueden, o todas las personas que son sometidas a la diversidad de delitos, pueden gozar o optar a medidas alternativas a la detención provisional. Ojo, pero hay que ver los casos en su particularidad. Es así como lo ha referido la Sala de lo Constitucional y retomado por la Sala de lo Penal en diversas sentencias. ¿Por qué? Han habido, al principio, cuando se detalla el catálogo de delitos en el Código Procesal Penal, de los cuales no se pueden optar a medidas alternativas a la detención provisional, pues nos vimos en un problema severo los abogados litigantes, porque se nos puso un bloqueo, se nos puso un candado, y pues se establecía de entrada y per se, usted, al ser vinculado o procesado por un delito X, extorsión, violación, robo agravado, homicidio simple, lavado de dinero y activos, delitos relativos a las actividades relativas a las drogas, usted no optaba a medidas, no podía. Se presentaron una cantidad de recursos de inconstitucionalidad respecto del artículo 331, en el cual pues se pedía que se verificara a través de la Sala de lo Constitucional y se declarara inconstitucional porque violentaba el principio de presunción de inocencia. La Sala de lo Constitucional es una resolución muy interesante sobre la cual refiere que el artículo no es inconstitucional, refiere que es constitucional porque en esencia esos delitos graves, por regla general, por la gravedad de lo mismo, deberá decretársele la detención a la persona. Más hace un análisis más allá de eso y dice, sí, pero también hay que tener mucho cuidado porque cada caso debe revisarse en su esencialidad y en su particularidad, verificando con qué cuenta la representación fiscal, verificando con qué cuenta la defensa, verificando cuáles son los arraigos que las personas tienen, verificando cuáles son los intereses que están comprometidos de parte de los derechos de víctima y los derechos también que tiene el procesado. Haga todo ese análisis, juez, haga todo ese análisis Fiscalía General de la República y verifique que hay personas que, a pesar de que se le atribuye ese delito tan grave, puede someterse al procedimiento y en algunos casos ha funcionado. Es decir, no podemos pensar que porque le atribuyen un delito de extorsión a una persona, en automático se le deberá decretar la detención provisional. Debe de analizarse en su particularidad cada caso y con los documentos o arraigos que se encuentran alrededor del mismo para efecto de decretar o no una detención provisional. Licenciado Iván Flores, quiero agradecerle por haber aceptado mi invitación y su participación muy valiosa en esta serie
del principio de la presunción de inocencia. Su experticia, su vivencia como abogado litigante penalista ha enriquecido este conocimiento y esperamos que todo sea en beneficio de nuestro sistema de justicia en El Salvador. Gracias a usted, Ricardo, por la invitación, pues, y estoy a sus órdenes. Ha sido el licenciado Iván Flores, abogado penalista, litigante en el libre ejercicio de la profesión, brindándonos su opinión, su análisis sobre el principio de la presunción de inocencia en El Salvador, con esta serie de programas que pretenden ilustrar y generar conocimiento para que usted, amigo televidente y cibernauta, se forme su propia opinión y comprenda la importancia de este principio en nuestra proceso judicial y la importancia dentro de la justicia en nuestro país. Gracias, hasta la próxima, bendiciones.